El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echaron en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando su tesoro, cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio. Bueno, después de escuchar la primera lectura, una persona me decía que sentía envidia de la buena, porque la oración de Salomón conquistó el corazón de Dios y logró que Dios le concediera lo que en ese momento le pedía. Yo le decía a esta persona que no hay envidia buena, toda envidia es mala, pero yéndome al fondo del asunto, me di cuenta que no era envidia, sino que era nostalgia. Lo que ella estaba expresando era nostalgia. Nostalgia de que sus oraciones sean escuchadas. Nostalgia de ser una verdadera persona de oración. Nostalgia de saber hacer oración. Nostalgia de tener las palabras y el corazón exacto para poder captar la atención del Señor. Nostalgia de no saber pedir las cosas. Nostalgia de no tener conciencia de que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Y todo eso pude descubrir en la expresión de esta persona que estaba verdaderamente fascinada con la oración de Salomón. Yo soy seguro, hermanos, que si en ese momento de nuestra vida Dios viniera y nos dijera lo mismo que a Salomón: pídeme lo que quieras. Si eso nos dijera Dios a todos nosotros en este momento, contestaríamos de la misma forma. En otro tiempo hubiéramos contestado a cada quien cosas diferentes, ¿verdad? En otro tiempo hubiéramos dicho salud, hubiéramos dicho dinero, hubiéramos dicho comodidad, hubiéramos contestado de muchas otras maneras, pero en este momento
yo me atrevo a pensar que todos le diríamos a Dios, si Él viniera y nos dijera, pídeme lo que quieras, todos así casi al unísono le diríamos que se acabe la pandemia. Eso le diríamos al Señor, ¿verdad? Que se acabe la pandemia, que no haya enfermos, que no haya muertos, que no haya sufrimiento, ¿verdad? Que se acabe toda esta tribulación, ¿verdad? Que podamos superar todo esto tan fuerte que hemos pasado en estos 4 últimos meses. Si el Señor viniera como llegó a la vida de Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, yo estoy seguro que en otro tiempo hubiéramos contestado cosas diferentes, pero ahora le diríamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe que se acabe la pandemia. Y hay que decírselo, ¿eh? Hay que decírselo porque esta es la palabra para nuestro día, ¿va? Esta es la palabra para nuestra vida. Hay que decírselo al Señor, ¿va? Porque esa es la preocupación más seria que ahora nosotros tenemos. Claro que tenemos muchas otras preocupaciones legítimas, ¿eh? Pero la principal preocupación que tenemos es que se acabe, Señor, la pandemia. Pero para eso, como dice el primer libro de los Reyes, para eso hay que darnos cuenta por qué le gustó a Dios la oración de Salomón, ¿eh? ¿Por qué una oración así inmediatamente conquista el corazón de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo tienen que ser nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos nosotros que imitar la oración de Salomón para que siempre nos sintamos escuchados? Aparentemente Dios no nos escucha, o eso es lo que a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Pero ciertamente en el camino de la vida vamos aprendiendo a tratar a Dios, ¿verdad? Vamos entendiendo que la oración también tiene sus caminos, ¿verdad? Y no se trata de ser muy elaborados, ¿verdad? No se trata de ser muy esquemáticos, ¿verdad? Sino en este caso echar siempre por delante el corazón. Cuando se trata de hacer oración, echar siempre por delante el corazón. ¿Qué tenía, por lo tanto, la oración de Salomón que tanto le gustó a Dios? Bueno, hermanos, yo encuentro por lo menos 3 cualidades. 3 cualidades que tiene la oración de Salomón en el capítulo 3 del libro de los Reyes. Lo primero que hace Salomón, hermanos, es hablar con sumo respeto a Dios. Lo primero es hablar con respeto, ¿verdad? Uno no se puede igualar con Dios, ¿verdad? En la oración siempre reconocemos las inmensas distancias que hay entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y eso se nota inmediatamente en la oración de Salomón, que habla con un respeto especial ante el Señor. Claro que uno podría decir que los santos nos han ayudado a tutear a Dios, ¿verdad? Nos han ayudado a hablarle con confianza a Dios, ¿verdad? Pero nunca a ningunearlo, ¿verdad? Nunca tampoco a exigirle, ¿verdad? Nunca a darle órdenes. Lo puede uno tutear, ¿va? Le puede uno tener confianza, como es el testimonio de los santos, pero siempre reconociendo la dignidad de Dios, ¿va? La inmensa diferencia que hay entre nosotros y Dios, para que ante todo siempre le hablemos con respeto. Hablarle, hermanos, con respeto a Dios. Eso es lo primero. Llegar de manera muy respetuosa ante el Señor. En segundo lugar, ¿por qué le gustó a Dios la oración de Salomón? Porque Salomón, hermanos, es consciente de su historia. Salomón es muy consciente de todo lo que Dios ha hecho antes, ¿eh? Salomón por eso reconoce todo lo que Dios le ha hecho a su padre, todo lo que el Señor ha hecho con su pueblo, todo lo que el Señor ha hecho en la historia de su nación. Salomón tiene bien presente que no conoce a Dios de ese momento, ¿eh? Que lleva muchos años viviendo en la presencia de Dios, que Dios ha sido grande y glorioso en el pasado y este momento no va a ser la excepción, para que Dios se siga mostrando glorioso y poderoso en todo lo que nosotros le pedimos. Nunca olvidar, hermanos, esta cualidad de la oración de Salomón, ¿eh?
porque muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer oración, pues llegan las urgencias, llegan las emergencias, llegan los peligros, y puede ser que nos olvidemos de todo lo que Dios nos ha dado, ¿va? A veces le exigimos tanto a Dios, pero sin ser conscientes de todo lo que ha hecho por nosotros, de todas las bendiciones que nos ha dado, ¿va? Y de cómo incluso nos ha concedido cosas que nosotros ni siquiera le habíamos pedido. Activar, por lo tanto, la conciencia para tener presente esa historia, ¿va? ¿Desde cuándo yo conozco a Dios, ¿va? ¿Desde cuándo he tratado de vivir en la presencia de Dios? ¿Desde cuándo trato con Él, ¿va? ¿Desde cuándo intento hacer oración, ¿va? ¿Cuántas cosas le debo a Dios en mi vida? Como Salomón precisamente reconoce todas las bendiciones que Dios le ha concedido a David su padre, a toda su familia y a todo su pueblo. Ser por lo tanto conscientes de esta historia, porque eso también, hermanos, nos permite ser agradecidos, ¿va? En el fondo, cuando Salomón sitúa, ¿va?, todas estas cosas que Dios ha hecho con su familia, está dando gracias, ¿va? Está mostrando su corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en la vida de su pueblo. Y en tercer lugar, ¿por qué le gusta a Dios la oración de Salomón? Porque una persona de fe, hermanos, una persona convencida de su fe, siempre cuando le pide algo a Dios, está pensando más en los demás que en sí mismo. Por eso le gustó mucho a Dios la oración de Salomón, porque hace una petición pensando en los demás. Y así se lo presenta al Señor: mira, voy a tratar de gobernar a tu pueblo, pero es un pueblo difícil, no es un pueblo fácil, y voy a necesitar prudencia, voy a necesitar sobre todo sabiduría para guiar dignamente a tu pueblo. Le gustó tanto a Dios la oración de Salomón porque se acordó de los demás, porque pensó en los demás más que en su propia comodidad. ¿Cómo podrían mejorar nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos sentirnos más satisfechos cuando nosotros hacemos oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta a Dios de nuestras oraciones, ¿verdad? Pues precisamente, hermanos, cuando pensamos en los demás, cuando nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos respecto de otras personas, cuando pedimos no para enriquecernos, no para que tengamos vanagloria, sino para que sepamos hacer mejor las cosas, para que sepamos tratar mejor a los demás, para que sepamos mejor servir a los demás. Eso conquista siempre el corazón de Dios. Por eso le gustó tanto a Dios la oración de Salomón, porque era una oración respetuosa, era una oración agradecida y era una oración humilde para pedirle al Señor los dones que se necesitan para servir dignamente a los demás. Si así están las cosas, hermanos, pues uno se podría poner a pensar, bueno, ¿cómo es mi oración, va? Porque a veces siento que Dios no me escucha, ¿va? ¿Qué es lo que tendría yo que cambiar en mi vida de oración, ¿va? Y aunque no se trate necesariamente hablando de un método, pues ahí tenemos un camino, ¿va? Cuando tengamos necesidad de hacer oración, ¿va? Cuando retomemos nuestro trato, nuestro diálogo con Dios, acuérdense de la oración de Salomón, ¿va? Hay que llegar siempre con Dios con respeto. Hay que ser muy conscientes del historial, de todo lo que hemos vivido en la presencia de Dios para saber ser agradecidos. Y hay que pensar también en los demás, como nos está pasando precisamente en esos tiempos, ¿verdad? Si una cosa buena está dejando la pandemia es que estamos pensando en los demás. Somos más conscientes de las necesidades de los demás. Todos pasamos una serie de sufrimientos, pero hay hermanos que sufren mucho más que nosotros, enfrentan dificultades más serias que nosotros y pensamos en ellos y nos duelen esas situaciones
y tratamos de ser solidarios y de corresponder también nosotros como cristianos a través de la oración. Que pues esta enseñanza, queridos hermanos, nos ayude en nuestro trato con Dios, en nuestra vida de oración. Y que llegando al punto exacto, pues nosotros siempre le pidamos al Señor sabiduría para distinguir cuál es esa perla preciosa de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio. Sabiduría para saber vivir, ¿verdad? Porque ahora es muy difícil nuestra vida y a veces también nosotros no sabemos elegir correctamente. Se nos pegan los criterios de este mundo y vamos dejando a un lado los criterios del Evangelio. Eso pues es lo que le pedimos al Señor en esta celebración eucarística, que aprendamos a ser verdaderamente hombres y mujeres de oración como el rey Salomón. Nos ponemos de pie.